Hola amigos, yo soy Alex. Yo soy Jaime. Y por ahí está Chimuelo. Y Juntos somos Tertulia Basura. Alex, durante la semana pasada se produjo un incidente bastante grave en la Unión Europea. Sí, claro que es grave. ¿Cierto? Claro que es grave. Sin querer Politizar. ni teñir de algún color este programa, este humilde programa, creemos que es muy importante discutir muy brevemente este hecho, que es el Brexit o la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Exactamente. De la Unión Europea, Exactamente. Primero, recordar que el Reino Unido no es solamente Inglaterra, sino que es Irlanda, Escocia, Irlanda del Norte, Escocia, Wales y Inglaterra. Gales. Gales. ¿Cómo se llama? ¿De qué? El jugador del Real Madrid. No sé. Se me olvidó que ahora revelación, se volvió, ¿cómo se llama? Yeah. Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Ese güey nunca va a ir a un mundial. ¿Ah? No. Nunca va a ir a un mundial. Es como Zlatan. O el del Manchester United. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era, tío? Que también era de Wales. Sí, el 11. También, sí, también. Ya. El tema es que se hizo un plebiscito en Inglaterra, en el Reino Unido, dijeron que a esta altura Reino Unido ya es como un nombre más sarcástico. Sí. Dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Nos quedamos o nos vamos de la Unión Europea? Exacto. Quedarse y salirse de la Unión Europea tenía pros y contras. Claro, ojo, esto era una promesa de David Cameron en el momento que él asumió como primer ministro. Como primer ministro, ¿cachai? Dijo, no, vamos a hacer este plebiscito y como que lo tiró así bien, así como no va a pasar nada. Claro, y el plebiscito fue igual muy promovido por el lado más ultraconservador, o sea, porque en Inglaterra igual tenía conservadores y ultraconservadores, Sí, no tenía como un área más liberal. Sí, el white trash conservador viene de allá originalmente. Exactamente. ¿Quién colonizó a los gringos? Exactamente. Entonces, dijeron ya, sé que podemos salirnos, nos podemos quedar, decían ustedes, Sí. y por muy poco margen la gente decidió salirse. ¿Ya? Sí. Votó solamente el 75% del pueblo británico, de la gente que podía votar. ¿Ya? Las encuestas decían que no había de qué preocuparse, que el Reino Unido se iba a quedar en la Unión Europea. ¿Ya? Pero mucha gente no fue a votar, muchos jóvenes no fueron a votar. Sí, que están sumamente arrepentidos, están llamando un nuevo plebiscito y ahora sí que sí. No va a pasar. Que ahora ya vieron el escenario. Sí, ahora igual el gobierno británico no está obligado legalmente a hacerle caso al plebiscito. Ya. ¿Cachai? Pero creo que no hacer caso de un proceso que fue correctamente democrático. Por supuesto, una consulta ciudadana. Creo que mandaría una señal mucho más equivocada que desestimar el resultado. Por supuesto, independientemente que hicieran un nuevo plebiscito y salieran a favor de que se quedara en la Comunidad Europea, que lo más probable, en mi visión particular, ¿cachai? Sería lo más conveniente. Sí, lo más conveniente para todas las partes. Sí. Incluyendo todo el Reino Unido restante. Exactamente. No, y bueno, el hecho de que se hubieran salido dejó la cagada económicamente, Sí. y todo, la libra se fue a la cresta. Sí. Alexis Sánchez en 2 días perdió como 50 millones de pesos. Es cosa del tiro de orientó. Nosotros votamos por quedarnos, así que queremos independizarnos. Lo que yo quiero destacar es que la gente del Partido Ultra Radical que estaba pidiendo la salida o que estaba moviendo todo este grupo de gente, yo creo que mintieron. O sea, lo hicieron. Está comprobado que lo hicieron. Había un bus en particular que era de este grupo del UKIP, Partido Independiente del Reino Unido, que se andaba paseando y que decía por el lado: Inglaterra manda 350 millones de libras semanales a la Unión Europea. Sí. Gastemos eso mejor en nuestro sistema de salud. Sí, pues y era cuánto colocábamos y cuánto nos devolvían. Hay un retorno. Claro, y se supone que no, el retorno era. Sí, el tema es que Eso es un número falso. es un número falso. No son 350 millones, deben ser más o menos entre que te da dimes y diretes 190 millones de libras. Claro. Que es un valor igual. Y versus lo que yo ganaba con esto. Exactamente. Iba a ser mayor. Es un súper Buen número. Coherente el valor. Sí, por supuesto. Ya, por todos los beneficios que ganó. Sí. Pero ganó el salirse de la Unión Europea. El Brexit. Y le preguntan al otro día a Nigel Farage, que es uno de los líderes de este partido político, le preguntan: oiga, esa promesa que ustedes hicieron de los 350 millones de libras, ¿van a poder cumplir? Y él lo que dice: no. The £350 million a week we send to the EU, which we will no longer send to the EU,
Can you guarantee that's going to go to the NHS? No, I can't, and I would never have made that claim. That was one of the mistakes I think that the Leave campaign made. No, no la va a poder cumplir y de hecho eso creo que fue un error de la campaña política y desdiciéndose de una manera impresionante. Claro. Cabe mencionar que en este contexto los que votaron a favor de mantenerse en la Unión Europea fue mayormente gente joven. Claro, estaban los rangos. Como decía bien Jaime, los que mayormente fueron influenciados fue la clase conservadora y aquellos que vieron, como se dice, amenazados su puesto de trabajo. Exacto. Así que fueron también clases que tampoco no eran las más altas, las más ilustradas, a Sí. las que este discurso que tú dices y estos números mentirosos. Sí, atemorizaron. Exacto. Entonces la gente votó por miedo. Exactamente. Qué Sí. bueno, qué bueno. ¿Cachai? Votó... Oh, yo tengo toda una teoría con la selección chilena, con los cabros, ¿cachai? La mitad. Pero eso es lo que quiero, que quede súper claro, que la gente votó mal informada, votó engañada, Claro. ¿sí? Y votó en base a la ignorancia y en base al miedo. Hay un programa que da HBO, que es de un humorista que se llama John Oliver. John Oliver es un gallo muy chistoso, es el típico británico que ve flaco, de lentes, narigón, con dientes chuecos. Él trabajaba en el Daily Show con Jon Stewart, trabajó también en Community, era el profe de psicología, ¿sí? Un tipo muy gracioso. Los humoristas en Estados Unidos están haciendo análisis político ahora. Es una tendencia. Y gana el barómetro. Y es bastante bueno, es súper serio, Sí. pero muerto de la risa porque lo tiran chistes. Entonces, él hizo una nota el domingo previo a la votación, ¿okay? Y él presentaba todos los antecedentes de manera súper franca. Si nos salimos, ganamos esto, y si nos salimos, perdemos todo esto. Entonces, él llegaba a la conclusión de que lo que más convenía para el pueblo era quedarse. Por favor, no lo hagan, vayan a votar, voten por quedarse, etc. Ese programa se da los lunes en Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Cachai? No, que la votación fue el jueves, ¿cachai? Entonces la gente podría haber visto ese... Ah, pero pensé que el otro lunes. No, Ya, no, el perfecto, lunes, estaba el todo lunes. hecho para que el lunes. Exactamente, porque la gente lo viera y votara. No lo dieron. La compañía de cable lo censuró, Oh, qué mal. ¿cachai? Qué mal. Entonces... Y había mucha propaganda, por ejemplo, el viejito que, ¿cachai? Por ahí va mi teoría también con respecto a una mirada joven con respecto al futuro. El viejito como 90 y tantos años que le deja el voto o el poder a su hija, a su nieto para que vaya a votar, para salirse, para apoyar el Brexit, porque para seguir luchando por la patria. ¿cachai? Hacer a Gran Bretaña grande de nuevo. Sacar a todos los... Inglaterra para los ingleses. Sí, hostilidad. Exactamente. En el fondo, el tema con los inmigrantes era... Sí. Había una frase muy buena que no recuerdo quién era, pero era... que creo que era muy esclarecedora. El pasado votó contra el futuro. Sí, qué bueno. Sí, ¿Cachai? es súper asertivo. Entonces, la gente votó en la ignorancia, en el miedo, engañados y con un acceso restringido a la información. Exacto. ¿Cachai? Todo eso, yo creo que nos llevó a hablar sobre los futuros distópicos, en particular Londres distópico, ¿cierto? Pánico en las calles de Londres. Sí, ¿ya? sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de futuro? ¿Qué es un futuro distópico? La palabra distopía, conversábamos con Alex, Claro. con Alex antes, no se puede definir por sí misma, sino que se define en base al antónimo Claro. que representa. No hay un sinónimo que lo represente. No tiene no. una definición clara, sino que Exacto. es el antónimo de una utopía. Exacto. ¿ya? Las utopías son sociedades Por perfectas, supuesto. donde no hay crimen, no hay pobreza, hay un equilibrio emocional. El socialismo utópico. Sí, Claro. claro. Exactamente. Que es lo más cliché. Exactamente. Yo creo que de estas novelas que hablan de este tipo de sociedades que por lo general están basadas en gobiernos totalitarios, basadas en el miedo, basadas en el control del flujo de la información. ¿Te suena parecido? Yo creo que las más famosas son dos que tengo aquí. Yeah. La primera, que es de la que vamos a hablar en particular, es 1984, de George Orwell. Que todos la conocen o todos deberían conocerla, y si no la conocen, tienen que leerlo. Por favor, vayan a leer este libro. Sí. Yo tengo un lugar especial en mi corazón para este libro. Sí, no. Cambió la manera en la que pienso.
Wow. Ah, ya. Sí, mira. exactamente. Mira. Este libro en particular, George Orwell, y también yo diría que Un Mundo Feliz, Ya. de Aldous Huxley. Ah, sí, por supuesto, tienes toda la razón. Exactamente. No recuerdo si necesariamente en Londres, en Inglaterra, Es pero también, sí. es también en Inglaterra. Sí. Ya, pero sí, claramente. ¿Ya? Aldous Huxley era profe de George Orwell. De hecho, hay una carta que se escriben en la que le dice: mi futuro, dice Aldous Huxley, es mucho más probable que tu futuro. Y ahí se pusieron a discutir, etc. En 1984 el futuro está gobernado por el miedo. El gran hermano. Sí, no, pero a lo que Sí, por supuesto, por ya. miedo Sí. y por dolor. ¿Cachai? En Sí. cambio, en Un Mundo Feliz está gobernado por el placer Claro. y por la tecnología. Exactamente. ¿Cachai? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es una mezcla de los dos. Sí, sí, mucha gente pensaba que, por ejemplo, el futuro que planteaba 1984 en su momento no era posible, o incluso en 1984 no lo veían cumplido. Si hacemos un análisis, claramente por todos lados está cumplido. O sea, primero tienes el manejo de algo súper importante que tú mencionabas hace mucho rato, información es poder. Sí, sí. ¿Cachai? Hablamos mucho contexto, pero información es poder. Y en este sentido, la información la maneja solamente un organismo. Y ese organismo informa lo que quiere informar. Ya, que en el caso del libro es el Partido Socialista Inglés. Exactamente. Y está canalizado por esta herramienta que es las pantallas en todos lados. Sí. El gran hermano te ve en todos lados. De ahí viene como el concepto real. Exacto, que se llama El Gran Hermano. El Gran Hermano. O sea, el libro tuvo un impacto cultural en Sí. todos lados, es una de las novelas más leídas Sí. del habla inglés. Musicalmente, primero el disco de David Bowie, el Diamond Dogs, que David Bowie quería hacer como una ópera rock de 1984, Ya. y es una locura esa Sí. weá, ¿cachai? Pero no le dieron los derechos, pero un par de temas sobrevivieron, ahí está Somos los Muertos, 1984 y Gran Hermano. ¿Cachai? Que sube un disco, puta, Rage Against the Machine, Sí, por supuesto. Testify, Sí. ¿cachai? Ahí menciona uno de los lemas del libro. Yo también diría el disco de Muse, el Resistance, también menciona la policía del pensamiento. Podéis no ver lo agreste o lo violento que se puede ver en la película, que ¿cachai? Lo violento digo visualmente, pero en el sentido. Hablemos de la película. Claro. As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. Your thoughtful. Unorthodox loyalties which can only lead to thought crime. There is truth, and there is untruth. Is the freedom to say 2 plus 2 equals 4. Clasp your hands behind your head. Surrounded. Courage, strength, and youth are sacrificed. Who are they? There are thought criminals who maintain that resistance is not real. Believe me, Winston, it's very real.
30 to 40 group, take your places, please. Double plus goodness. Junard, I didn't think there's a single piece of meat in this stew. You knew this would happen, so. The individual is only a cell, Winston. Yo te digo, cuando hablo de violencia, lo visual es lo pobre, porque tú sientes el hambre que siente la gente, Sí. tú sientes la sed que siente la gente, tú sientes la desolación y la desesperanza Pero que siente yo la creo que gente. ese es un punto interesante, porque ya, primero los datos técnicos. 1984, Sí. película de 1984. O sea, porque era como, Ya. estamos en 1984. ¿Qué película deberíamos hacer? E hicieron en 1984. Esto va a ser un hit. O sea, es que había una película del 56 sobre la novela que se escribió en 1948. ¿Cachai? Que es en blanco y negro y que no está buena. ¿Ya? Pero esta película que se hizo en 1984, que no sé, no pasó lo mismo con 2001, por ejemplo. Lo hicieron la película en el 2001. No. Porque ya Kubrick, o sea, ¿qué podía hacer? ¿Cachai? Hay una Vamos a hacer una película de Kubrick. Mejor no. También está 2010, tampoco le hicieron en el 2010. No. Ya. Creo que hay una 2012. Oh, sí, está 2012 que es malísima, que porfa no la vean. Pero esta película es de Michael Radford. Él dirigió El Cartero, la de Neruda, Ah, ya, mira. No. y El Mercader de Venecia. Ah, ya. ¿Cachai? Qué bueno. Ya. Entonces tengo igual esta película era como súper distinta a las otras películas que había hecho. Sí. ¿Ya? Y ahí yo no estoy tan de acuerdo con lo que decís tú, que se siente el hambre que siente la gente, se siente la sed que siente la gente. Si bien nosotros vemos eso, porque está en un Londres que está como absorbido por un conglomerado que es Oceanía, que está en constante guerra con otros dos grandes conglomerados que se reparten en el resto del mundo. Que todo esto lo sabemos a través de la información, así que... Exactamente. Y estamos permanentemente en guerra. Exacto, eso es un tema, el miedo. Sí, Siempre estamos en guerra, siempre estamos en guerra contra alguien. sí, sí. ¿Cachai? Pero los personajes no sienten hambre. ¿Por qué? Porque los medios manipulan la información en el sentido de Por que supuesto. oye, hay un ministerio de la abundancia. ¿Cachai? Y ese ministerio de la abundancia lo que se preocupa es de repartir víveres y etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Pero cada semana que pasa les van cortando las raciones. Sí, La sí, gente come cada vez menos. Sí, sí, perfectamente, porque además los ves a todos con la típica imagen de los campos de concentración nazi. Sí, ¿cierto? exactamente. Muy exactamente. flacos, con la ropa muy amplia. Exactamente. Pero ellos No como esto. pero ellos son como ellos creen que son lo máximo, la máxima nación, que están súper bien, que están súper bien alimentados, que están súper bien gobernados. Eso es casi religioso. Exactamente. El concepto del espíritu. ¿Por qué? Porque la gente cree eso cuando ve efectivamente que su sociedad está en ruinas. O sea, John Hurt, Yo lo veo. está protagonizada por el grandioso Sí, John Hurt, sí, hay que que, mencionar, por favor. que está, Se nos claro, fue. John Hurt está en todo. Sí, sí, Está en heavy, o sea, no tiene mucho sentido empezar a nombrar todas las películas en las que está, él ha estado, pero... No, usted pongan en Google John Hurt, filmografía, Pues es impresionante, es no, de impresionante. participación en un millón de cosas. Es uno de los grandes actores de esta vida, weón. Sí. Bueno, tú ves caminando a su personaje, Winston, hacia su trabajo, ¿cachai? Y tú ves que está caminando en ruinas. ¿Cachai? Está todo destruido. Sí, todo destruido. Pero ellos creen que son un tremendo país, que lo están pasando la raja. Una gran nación. Es como la canción de los prisioneros, lo estamos pasando muy bien. Sí, ¿cachai? Lo estamos pasando muy bien. Engordamos bastante. Esto es magnífico. Entonces, Qué buena. hay una especie de esquizofrenia. ¿Cachai? Hay una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque ellos ven algo, pero creen otra cosa, y esas dos creencias conviven en su mente. Eso en el libro se llama doble pensamiento. ¿Cachai? Sí. Por ejemplo, un ejemplo muy básico es la ignorancia es fortaleza, que es uno de los lemas del Partido Socialista Inglés, el INSOC, en el libro. ¿Cachai? ¿Por qué la ignorancia sería fortaleza y por qué la gente lo cree? ¿Cachai? ¿Por qué?
Porque simplemente tenés que hacerle caso a tus líderes, porque tus líderes saben lo que es bueno para ti. Exacto. ¿Cachai? Y tú nunca tienes que cuestionar nada. Claro. Y la gente cree eso en el libro, por lo tanto le hace caso a sus líderes, que es básicamente lo que pasó en el Brexit. Sí, por supuesto. Por ¿Cachai? supuesto. Mucha gente ignorante por distintos motivos, quizás incluso por elección. Le hizo caso a sus líderes y dejaron de cagar. Sí. ¿Cachai? O sea, lo vemos en distintas etapas de la historia, pero volviendo al concepto de Brexit y de Londres, claro, lo que nos muestran, el marketing político, ¿cachai? Es totalmente distinto a lo que yo... Exacto. Sí, exactamente. Lo que tú me decías. Tenía que entender directamente. Lo que tú me decías, ¿cachai? Onda, ellos no sienten hambre, porque a ellos le están diciendo que hay una... Que ellos no tienen hambre. Es más, hay abundancia. Hay abundancia, exactamente. Entonces, claro, y se inflan las cifras buenas, las cifras malas, se manipulan, etc. El mismo Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad. Exacto. Sí, verdad. De la verdad. Claro. Porque él trabaja manipulando libros de historia. Claro, y va cortando y va pegando según cómo quiere. A él le indican que tiene que ir quedando la historia. Cómo acomodan la historia a los beneficios del partido, lo que más le conviene al partido. Claro. Entonces, cuando hay una persona que se transformó en una especie de pensador radical, no dicen que lo mataron, sino que se transformó en una no persona. De hecho, hay una serie de diccionarios nuevos que están saliendo constantemente en el libro. Ahí ¿cachai? El Newspeak. Ahí viene un concepto que viene desde en la sociología, desde una discusión larguísima, la construcción del lenguaje. El metalenguaje Exactamente. El metalenguaje. Y es una frase, nuevamente de mi mujer, que el lenguaje construye realidad. Y yo recordé hace muy poco cuando apareció un tuit tuyo pidiendo disculpas, un tuit que yo había visto y lo había retuiteado por ahí, ¿cachai? Pero tú lo hiciste como fuiste súper elocuente al indicar pedir disculpas por un término, un concepto que utilizaste. Sí, el del término, partido de Chile-México. Exacto, porque el tweet que era de una niña, una mujer, decía: son bien ahueonados ustedes por comparar la palabra violación con victoria. Exacto. Entonces yo dije, sí, tenéis razón, yo soy súper ahueonado, no debe preocuparse. Sí. Y ahí tenéis un reflejo de cómo el lenguaje te va, a medida que tú lo vas cambiando, o vas, por ejemplo, para utilizar violación con un sentido positivo, No hay cómo. No hay manera. Pero sí, pero si yo quise decir esta otra cosa, no lo hagáis. No lo hagáis, exactamente. Entonces, y Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad. Exactamente, él trabaja en el Ministerio de la Verdad, él adultera los libros. Y en este mundo tan gris, tan desolado, ¿cachai? Donde yo creo que la desolación exterior es la misma desolación interior Sí, de todos los personajes. Es muy buena esa... Ese paralelismo es súper claro. Sí. Súper claro. En este mundo donde, casi no hay razones para vivir. ¿Cachai? Todos los personajes que aparecen son engranajes de una gran máquina. Sí, pues el concepto de desesperanza. Exactamente. Aparece en la vida de Winston, la vida de John Hurt, el personaje de John Hurt, Julia. ¿Cachai? Que es una niña, o sea, es más joven que el personaje de él. Sí. Y él se fija que ella lo queda mirando. ¿Sí? Pero con una mirada no coqueta, sino que como que lo mira así como que lo está cachando. Y él cree que lo pillaron. ¿Lo pillaron en qué? Porque él doble pensar. Sí, no, lo que pasa es que él en una tienda como de antigüedades que está donde vive la prole, compra un diario. Y el diario está en blanco. Y eso le da mucha atención. Y él, de manera casi inconsciente, empieza a escribir en su diario. ¿Okay? Y ese solamente hecho lo empieza a liberar. Y él empieza a escribir lo que de verdad piensa en el diario. Entonces empieza a escribir de que el gran hermano es malo, de que el partido es malo, etc. De cómo se maneja la información. Exactamente. Entonces él cree que esta chiquilla lo pilló, ¿ya? Y no se da cuenta que la chiquilla en realidad está enamorada de él. Hay una escena, vamos a poner la escena. Sí. Vamos a ver la escena. 929 males, 753 females. Sector 44, 437 males, 609 females. Ow! 222 males, 220 females. Sector 46, You hurt? Oh, it's nothing. 724 males, It's my arm. I'll be all right in a second.
Brother, could you? 43 male, 179 female. Sector 48, 559. You all right? It's nothing. I only gave my wrist a bit of a bang. Thank you, brother. Esa escena cuando ella se cae y él la ayuda a levantarse y él le entrega un papel. Sí, así, Pero muy escondido. muy transgráfica. Y él abre el papel y el papel dice simplemente te amo. ¿Cachai? Y el weón queda para cagar. Ahí su mundo colapsa y ellos efectivamente desarrollan una relación. Yo creo que eso es uno de los principales ejes de la novela y de la película. El amor como último acto de rebeldía. Sí, y además que genera una esperanza. Porque lo que tú decías, Sobre todo. todo esto era desolación, desesperanza. ¿Y yo por qué vivo? ¿Por qué vivo? Por el ¿Cachai? amor. Claro, toda esta información que me llega acá, que somos una nación exitosa, que hay abundancia de alimentación, donde está, no, sabes que no la quiero. Pero llega el amor. Pero ya la más. Y ahí es otro tema. Es un mundo donde el amor es ¿cómo se llama? Censurado. Sí, ¿Cachai? sí. O sea, hay familias. Por supuesto, pero es que el amor puede llevarte a decisiones irracionales. Exactamente. Yo el otro día discutía con una persona si es que efectivamente todas nuestras decisiones pueden ser racionales. Yo soy una persona súper racional, yo soy súper cuadrado. ¿Cachai? Y esta persona me reclamaba. Pues es que tú eres un robot. Y dije, sí, ya, bueno, soy bien cuadrado para mis cosas. ¿Como el de Perdido en el Espacio o como Bender? No, más como Bender. Y en realidad yo involucro poco a mis emociones en mis decisiones. ¿Cachai? Que ese es el error de Descartes, que comentábamos el otro día. Creer que todas las decisiones pueden ser racionales. Sí, sí, no es así. No es así. ¿Cachai? El libro, como les decíamos, es sin duda alguna una obra cumbre de la literatura británica. George Orwell es británico. Él lo escribió el libro más que nada como una crítica al estalinismo. Tal cual. En un momento determinado en que se supone que los soviéticos habían ayudado mucho para poder liberar a Europa de la gente creía que el socialismo es lo más. Claro, ¿sí? claro. Y no sabían nada de lo que estaba haciendo Stalin en el otro lado. Stalin se había arrancado con los tarros en el... Hay una crítica al culto a la personalidad. Que es el culto a la personalidad, ¿cachai? Y eso es la crítica que actualmente funciona mucho. Tú tenés que Donald Trump en el fondo concentra en él todo su magnetismo y su discurso es porque tú no ves que el tipo proponga algo que sea... No, es como yo los voy a llevar a la victoria. Exactamente, ese es el punto. Y esa es la gran crítica de esto, ¿cachai? ¿Cómo concentramos todo allá, ¿cachai? Cómo este personaje, el gran hermano, cómo él reúne todas las características buenas de los seres humanos y es básicamente el salvador de la humanidad. Sí, por supuesto. Hay un tema de un grupo que se llama Living Color, increíble, The Cult of Personality. Y la letra es 1984, pero a propósito de los otros tres temas que colocaste tú. Yo creo que George Orwell 1984 junto con el otro libro que también a mí me gusta, ha escrito un montón de libros, pero a mí este me gusta también, La granja de animales, ¿cachai? Sirve mucho para entender la política en general, ¿cachai? El lema final o central de La granja de animales es todos los animales son iguales
pero hay unos animales que no son tan iguales a otros. Exacto. ¿Cachai? Y eso para mí es la política, por lo menos aquí en Chile. Exacto, sí, sí, no, pero extrapoláis a muchos lugares, Exacto. tal cual. Entonces, Bueno, la película, ¿Mm? impecable. Sí, Está sí. súper bien llevada de la novela al cine. Sí, exactamente. Perfecto. La música la hizo la Annie Lennox, Mira, de Sí. los Eurythmics. en ese momento, 1984, el remix estaba bien. Bien arriba, sí, Estaba sí. bien, sí, mira. Así que muy recomendable la primera película, Sí. 1984.